Dios los bendiga, hermanos que me escuchan y amigos que nos ven. En esta tarde tenemos una enseñanza con respecto y tema que yo he considerado la palabra como esforcémonos en el Señor. Y quiero irme a la escritura en el tiempo de Moisés, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, esclavizado, cautivo, como por 400 años. Y cuando les imponían faenas y fatigas muy pesadas, el pueblo empezó a clamar a Dios por la ayuda. Viendo la aflicción del pueblo, Dios envió un libertador, que fue Moisés. Entonces, a él lo usó para que fuera y sacara al pueblo de Egipto, para cumplir la promesa que le había hecho Dios a Abraham, hablando de la descendencia de Abraham, que en él serían benditas todas las naciones, y también que les daría en heredad y posesión la tierra de Canaán, una tierra que fluía leche y miel. Entonces Dios habla a Moisés y lo envía ante Faraón para que lo deje sacar el pueblo y traerlo a la tierra de Canaán. Pero sabemos, hermanos, que por las escrituras nos dicen que no fue fácil las salidas, porque Faraón se opuso en todo tiempo a que esto fuera así. Por lo tanto, vemos que vinieron algunas plagas a la tierra de Egipto, y una tras otra se manifestaron, pero Faraón endurecía su corazón. Pero en la última, que fue la plaga de los primogénitos, ahí sintió el dolor por su hijo primogénito, el mismo Faraón, como cada uno de los egipcios en sus casas. Sucedió lo mismo, que murieron los primogénitos de cada familia. No así en el pueblo de Israel, porque ellos lo estaban protegiendo Dios mismo. Y fue la manera en que salieron de ahí. Y los lideraba Moisés. Después de esto, anduvieron por el desierto por 40 años. Y la tarea no fue fácil para Moisés, porque fue un pueblo muy rebelde, murmurador. Si en Egipto estuvieron sufriendo, ante esto podemos ver, hermanos, que la tarea para Moisés como líder no fue fácil. Tener que soportar a toda esa gente que se quejaba, murmuraba. Y cuánta cosa padeció Moisés por causa de ellos. En cierta ocasión se molestó Dios con todo el pueblo y le dijo a Moisés que lo iba a ir contra él y que le iba a poner en otro pueblo, lo cual Moisés intercedió por el pueblo y Dios tuvo que soportarlo también todavía. En fin, hermanos,
40 años anduvieron por el desierto. Al término de estos 40 años, Dios le dice a Moisés que subiera al monte Nebo, a la cima del monte Pisga. Ahí le acompañó Josué, su ayudante, que siempre estuvo con él. Pero lo detuvo antes de llegar él solo a la cima, porque Dios tenía algo que mostrarle a Moisés en este lugar, y era la tierra prometida, la tierra de Canaán, la cual heredaría el pueblo de Israel. Pero pudo contemplar Moisés desde lo alto, hacia allá, hacia abajo, hacia las llanuras y los valles, toda aquella tierra que Dios les había prometido. Pero también le dijo a Moisés que él no la miraría de cerca, sino de lejos nada más, porque ahí él iba a quedar. En otras palabras, Moisés murió allá arriba. Entonces aquí empieza la historia de la cual quiero hablarles también. Y dice en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán. Esta fue la primera orden que Dios le dio a Josué, servidor de Moisés. Pero ahora Moisés ya no estaba. De pronto vemos a un nuevo líder, Josué. Y él pues se asombró por un momento, creo yo, de ver la responsabilidad que cayó sobre su peso. Entonces el primer mandato que Dios le da es que se levante y pasara el Jordán. Y le hizo ver que así como Dios había estado con Moisés, ahora también Dios iba a estar con Josué. Seguimos la lectura. Cuando le dice: pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Versículo 3 dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y en este versículo 5, Dios le promete 4 cosas a Josué. La lectura nos dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. La segunda promesa fue que así como estuve con Moisés, estaré contigo. Una tercera promesa más es: no te dejaré, y la última es: ni te desampararé. Gloria al Señor Jesús. El versículo 6 nos dice: esfuérzate y sé valiente. Esta expresión Dios se la dio a Josué en 3 ocasiones, en el versículo 6, en el 7 y en el 9, que voy a leer enseguida. Y el 6 nos dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad
la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Esfuérzate y sé valiente, es el versículo 6. El 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Aquí podemos mirar que Dios le está indicando que no se apartara de la ley de Dios que Dios le había dado a Moisés y que ahora Josué la recibía. Y si él seguía los mandatos del Señor, todo iba a ser bien para él, iba a ser prosperado en gran manera. En el versículo 9 vuelve a decirle Dios a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú estés. Qué gran privilegio de Josué, ¿verdad? El que Dios ahora estaba con él así como estuvo con Moisés. Pero sin embargo, hermanos, quizás en Josué existía temor. Y es lógico, hermanos, porque de pronto recibir el cargo de todo un pueblo entero, ciertamente él había estado todo el tiempo con Moisés, Josué, donde sea que está Moisés, ahí iba Josué de cerca. Pero ahora, de pronto, la responsabilidad de ese pueblo y de ir a heredar la tierra prometida caía sobre las espaldas de Josué. Sabemos, hermanos, que cuando hay temor, esto nos impide muchas cosas. Cuando tenemos temor y miedo, es porque a veces apartamos nuestros ojos de nuestro Señor y nos preocupamos y vemos las cosas que tenemos a nuestro alrededor. En el tiempo cuando Moisés envió a Josué, a Caleb y a otros 10 israelitas más a reconocer la tierra, ellos fueron y regresaron cada quien con diferentes expectativas y noticias. 10 de ellos fueron temerosos y volvieron diciendo que esa tierra estaba llena de gigantes y que ellos se miraban como langostas delante de ellos. ¿Se imaginan el temor que tenían? Pero sin embargo solamente 2 de los 12 regresaron con nuevas perspectivas y trayendo en sus hombros entre los dos un racimo de uvas grande y viendo que aquella tierra realmente fluía leche y miel. Pero ahora Moisés ya no estaba en el pueblo. Josué era el indicado para liderar a todo el pueblo de Israel. Y tal vez hubo temor en Josué, porque por 3 veces Dios le dice en estos versículos que acabamos de leer, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé muy valiente. No temas ni desmayes, porque donde quiera que tú estés, ahí estaré yo también contigo, dice Jehová Dios. Hermanos, en nuestra vida cristiana, yo creo que es lo mismo, cuando dejamos de ver a Dios, estamos viendo las cosas a nuestro alrededor. ¿Y cuántas veces estaremos viendo gigantes como ellos vieron en la tierra prometida? Esos gigantes que nos atormentan y nos asustan en esta vida,
Y cuando quitamos la mirada de nuestro Salvador, esto nos lleva a la deriva, hermanos. Podemos recordar en el tiempo de Jesús, en una ocasión cuando Jesús venía caminando sobre las olas del mar, y Pedro y los demás discípulos venían y lo miraron que se acercaba. Y Pedro le dice: si eres tú, maestro, haz que yo vaya a ti. Entonces Jesús le dice: ven. Y descendiendo de la barca, Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Pero de pronto quitó la mirada de su maestro y empezó a ver que sus pies y todo su cuerpo se hundían. Entonces empezó a gritar: maestro, sálvame que perezco. Y esto es lo que sucede cuando dejamos de ver a Dios. ¿Cuántas veces nos creemos seguros de sí mismos? Y en ocasiones tenemos que reconocer que sin Dios estamos perdidos, que nada podemos hacer por nuestras propias fuerzas. Aquí vemos entonces a Josué ahora, con esta responsabilidad tan grande. Y seguimos la lectura, hermanos. En el versículo 8, Dios le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué, hermanos, él tenía fe para con Dios. Él creía y fue testigo al lado de Moisés cuando Dios hacía manifestaciones tan grandes entre el pueblo, y que no quedaba dudas para Josué en cuanto al poder y la majestad de nuestro Dios. Pero eso era cuando él era un ayudante de Moisés. Ahora había cambiado la situación, él era el líder. Y ahora pensaba diferente. Quería servir a Dios, pero tenía miedo a fallar delante de su Señor. Entonces, hermanos, todo esto nos puede pasar a nosotros igual. ¿Por cuánto tiempo hemos caminado en este mundo, ya como hijos de Dios y como cristianos? Pero, ¿cuántas veces le habremos fallado al Señor por temor y miedo a todo lo que Él nos pide que hagamos? El pueblo en el desierto vagó por 40 años. Muchos quedaron ahí mismo en el desierto y no entraron a la tierra prometida. La nueva generación, con el líder Josué, fueron los que entraron y la poseyeron, porque le creyeron a Dios y pudieron poseer la tierra. No era fácil, había que desalojar a todos los habitantes que habían de alrededor. Era una tierra ocupada que ellos tenían que desalojarla y tomar posesión. No sé cuánto tiempo les llevó limpiar todo aquello, pero conforme al mandato de Dios así lo hicieron. Y nosotros, ¿cuántos años hemos vivido en este mundo? Y tenemos una gran esperanza y una promesa de Dios para nosotros, de que un día
gozaremos de la vida eterna, de que un día estaremos con el Señor ante su presencia y de que allá en el cielo hay moradas para cada uno de nosotros que seamos fieles. Entonces tenemos que esforzarnos también nosotros por alcanzar esa promesa de parte de Dios para todo aquel que abandone la vida de pecado, para todo aquel que acepte a Cristo como su Salvador, para todo aquel que no le importe dejar todas las cosas que en este mundo nos estorban, pero que un día estaremos delante de la presencia del Señor, gozándonos allá con Él. ¿Qué importa el tiempo que hayamos pasado en esta vida, en esta tierra? Vale la pena, hermanos, el esforzarnos y servir al Señor. Yo sé que para muchos es difícil. Parece que el mundo nos atrae demasiado. Pero recordemos una cosa, que al igual como el pueblo anduvo por 40 años como peregrinos, ellos se esforzaron y fueron valientes y lograron entrar a la tierra prometida. Y es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros también, esforzarnos y servir al Señor. La palabra de Dios nos enseña el camino hacia la vida eterna. Y el camino es Cristo. Nos enseña la verdad y la verdad es Cristo también. Y nos promete una vida y Cristo es la vida. Así de que en Él tendremos vida eterna. ¿Qué nos falta? Simplemente dejar atrás todo lo que no conviene. Hay muchas cosas que nos entretienen, pero nada más nos entretienen y nos estorban en el camino que debemos seguir. No detenernos. El primer mandato que Dios le dio a Josué es: levántate y pasa el Jordán. No tenemos que quedarnos estancados, tenemos que levantarnos también y pasar adelante, seguir adelante el camino que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros. Porque al final del camino, si somos fieles, ahí estará la vida eterna para ti y para mí. Yo no sé cuántos quieran seguir al Señor. Estoy seguro que un día todas las dificultades, problemas, luchas, tentaciones que en este mundo tenemos serán echadas a un lado y olvidadas. Y nada será comparado con aquella vida que Dios nos promete. Así como nos prometió al pueblo heredar una nación. Recuerden que el pueblo de Israel era un pueblo nómada, no tenía patria, no tenía hogar. Y que esa era la mirada del pueblo de llegar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, pelear por ella y poseerla. Nosotros también tenemos que mirar hacia adelante con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y poner toda nuestra fe en Cristo Jesús para que un día podamos heredar no una tierra aquí en este mundo, sino un lugar allá en los cielos preparado para cada uno que quiera servir al Señor. Hay suficientes moradas allá para cada uno que se proponga y por la fe seguir caminando hasta llegar al final que Dios nos tiene marcados.
Sí es cierto, tenemos que luchar. El pueblo de Israel luchó, pero al final tuvo la victoria y poseyó la tierra que Dios les había prometido. Una tierra que fluía leche y miel. A nosotros el Señor nos tiene una patria. El mundo no es nuestra patria. El país donde vivimos tampoco es nuestra patria. Es un lugar que Dios nos ha prestado, pero hay otro lugar mucho mejor que esto, que son las moradas allá en el cielo, al lado de nuestro Señor Jesucristo. Un día veremos su gloria. Un día miraremos hacia atrás solamente para recordar de dónde nos sacó el Señor para levantarnos ante su presencia divina. En esta hora yo te invito, si tú no has conocido a Dios, si no le has recibido como el Salvador de tu alma, yo te lo presento como el Salvador de tu alma. Acércate a Él, ríndete a Él, arrodíllate y clama a Él. Pídele que tú quieres servirle y Él se acercará a ti. Si tú das un paso, Él da otro. Él siempre está con los brazos abiertos pendientes a ver quién quiere acercarse. Porque su palabra dice que al que a mí viene por ningún motivo le echo fuera. Esta es la esperanza para todo aquel que quiera servir al Señor. Y en esta hora yo alabo al Señor y le doy gracias. Y bendigo a todos aquellos que estén escuchando y mirando este video. Recuerden que este mundo solamente es un trampolín. Solamente es algo donde posan nuestros pies. Pero hay un lugar en las alturas, allá en el cielo, donde ese es nuestra patria. Esa es nuestra patria celestial. Yo te alabo, Señor, y te doy gracias por cada uno de los que están viendo y escuchando este video. Te ruego por el Espíritu Santo que toque sus vidas, que toque sus corazones. Señor, no permitas que el enemigo se enseñoree. Permite que las almas vengan al reconocimiento de tu palabra, de tu amor, que sepan que tú amas a toda la humanidad, que no quieres que nadie se pierda, Señor. Todo esto, mi Dios, te lo ruego en el nombre precioso de Cristo Jesús. A Él sea la honra y la gloria por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Este video es para todo aquel que desee oír palabra de Dios. Estamos nosotros en Puerto Palomas, Chihuahua. Asistimos a la iglesia La Hermosa. En el tiempo en que sea prudente, son invitados todos aquellos que gusten. Ahorita, por causa de la pandemia, está cerrado, pero esperemos que un día, no muy tarde, podamos volver a la adoración en nuestras iglesias. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y que Dios les bendiga. Amén.